Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el motivo por el que decidió aplazar el envío de la reforma electoral fue para modificar algunos artículos y otros detalles que podrían generar confusiones legales. Dijo que los desacuerdos con el PT y Verde sobre esta iniciativa no afectarán las alianzas con Morena, pero que eso ya dependerá del propio partido. Y agregó que de tenerse un acuerdo final, la reforma será enviada a más tardar mañana. Modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral. Les comenté que no era necesario. Entonces, se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral. Y entonces hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema. Por eso no se envió el día de ayer. Hay partidos, todos. De hecho, no solo el PT, el Verde, no, ni el PAN, ni el PRI, ni MC están de acuerdo en que les quiten sus listas. Por eso digo, yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente. Justo en estos momentos, los integrantes de la Comisión para la Reforma Electoral se encuentran nuevamente reunidos con la presidenta en Palacio Nacional. También se espera la llegada de los líderes de las bancadas de Morena en el Senado y Cámara de Diputados, Ignacio Mier y Ricardo Monreal. Se sabe que este encuentro fue programado para las 7 de la noche. Estaremos pendientes. En cuanto salgan, puedan dar a conocer si ya hay algún acuerdo o si se va a postergar todavía más. Más temprano, a través de un comunicado, la dirigencia del Partido Verde se deslindó de las declaraciones de algunos de sus legisladores en contra de la reforma electoral, aclarando que son expresiones a título personal y que no representan la postura final del partido. Reiteraron que una vez que se dé a conocer la iniciativa, emitirán un comunicado oficial. Vamos contigo, Fernando Damián. Buenas noches. Un gusto saludarte, Pedro. Efectivamente, la Cámara de Diputados se mantiene a la espera de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que, según sabemos, se encuentra ya en la fase final de redacción. En este contexto, comentarte que los grupos parlamentarios del Partido Verde y del PT, aquí en el Palacio de San Lázaro, reafirmaron sus posiciones. El Verde, a la espera de este proyecto para fijar una posición definitiva, y el PT, por conducto de Reginaldo Sandoval, reafirmando la posición de los 49 legisladores de su bancada contra lo que él llama una eventual regresión democrática. Asimismo, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que por la posición anticipada de verdes y petistas contra la reforma electoral, el escenario es cada vez más difícil para esta iniciativa, por lo que llamó a sus aliados a reflexionar su posición al respecto. Si tú gustas, vamos a escuchar y ver cómo lo dijo. Obviamente, ya al expresar adelantos del voto de los aliados, cada vez se pone más difícil. No tenemos suficientes votos para la mayoría calificada, pero espero que los propios compañeros que han sido aliados reflexionen sobre la votación, pero yo no consideraría en ningún resultado que sea una derrota para la presidenta. Asimismo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, llamó una vez más a evitar un trámite fast track de la reforma electoral al llegar aquí al Congreso de la Unión. Y pues finalmente comentarte que el Pleno de la Cámara de Diputados ha dado ya la declaratoria de validez constitucional a la reforma al artículo 123 para reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral. Esto pues a fin de darle trámite para su publicación y entrada en vigor. Muy bien, gracias, Fer. Pendientes. Buenas noches. Hasta pronto, buenas noches. Mientras tanto, en el Senado también se espera, pues, que se presente esta iniciativa, a ver qué va a pasar, y hoy hubo posiciones al respecto. En el Senado de la República, la legisladora y presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón, afirmó que en el partido hay libertad de expresión sobre la reforma electoral y que la bancada se reunirá para fijar su postura una vez que le envíe la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchos de mis compañeros integrantes del Consejo Político, de los propios legisladores,
han emitido opiniones a favor, en contra, de acuerdo pues, a lo que hemos venido analizando. Sin embargo, la postura oficial, insisto, la vamos a compartir. Yo creo que ya en todos los fechas, en cuanto tengamos el contenido completo. Mientras el coordinador del Verde, Manuel Velasco, negó que existe una ruptura de la alianza con Morena. Y en este mismo sentido, también se expresó la vicecoordinadora del PT, Giovanna Bañuelos, quien además reiteró que también esperarán la iniciativa para definir su postura. Pero el presidente del PT dijo que si hay regresión, irán en contra. No vamos a la ruptura. Yo creo que la derecha y la oposición se están lamiendo los bigotes de esta circunstancia, la están magnificando. Nosotros no somos ni un partido ni un movimiento de pensamiento único, somos un partido plural de izquierda, democrático, y estamos y seguiremos estando con la Cuarta Transformación. Indudablemente que lo que significa avanzar los procesos democráticos para ser bimetis. Cuando habla de esta regresión, Y que en regresión vamos a ir en contra. No, nosotros no vemos riesgo de ruptura, pero eso no me corresponde a mí definirlo, le corresponde a la dirigencia nacional de mi partido y como ya lo manifestó la dirigencia nacional de mi partido, va a analizar con detenimiento la reforma una vez que llegue. Los senadores de Morena acordaron cuidar a sus aliados y trabajar con ellos para tratar de llegar a un acuerdo, sobre todo en cuanto al financiamiento público de los partidos y los cambios en el esquema de los plurinominales. Somos aliados de hace tiempo, queremos que sean aliados más adelante. Y como lo dije el otro día, no va a ser la reforma electoral la que propicia el derrumbe de esta coalición. Los necesitamos, al PT y al Verde. Y ojalá que ellos haya sensibilidad para esta aprobación. Sobre esa unidad, ¿cómo logramos que nuestros aliados que tienen razones, que tienen preocupaciones, se sumen a la iniciativa? Pues es el reto que tenemos. ¿No podríamos imaginar la Cuarta Transformación si nuestros aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo? Oiga, senador, pero si votan en contra de la reforma, ¿la alianza se mantiene firme? Es adelantar pistas, pero alianzas en la coalición se mantiene. Hoy el Senado además declaró la validez constitucional de la reforma a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con lo que al concluir el proceso legislativo se remitió al Ejecutivo para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Con información de Silvia Arellano y Liliana Padilla, Milenio Noticias. De nuestra mesa de legisladoras está con nosotros Giovanna Bañuelos, Carolina Villano, Marilyn Pozos y Laura Ballesteros. Bienvenidas, qué gusto estar con ustedes. Gracias. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos. Giovanna, pues estamos a la expectativa de si se llega a un acuerdo o no se llega. Ayer decía el Verde, estamos al 95% de coincidencia con esta propuesta de lo que se sabe hasta ahorita. ¿El PT en qué números anda? No, es difícil decir un porcentaje porque en honor a la verdad es que estas 3, casi 4 semanas de trabajo que hemos tenido convocados por la Secretaría de Gobernación nos han hecho avanzar de manera muy significativa, particularmente en las leyes secundarias, que es parte pues de esta reforma que habrá de proponerse. Y nosotros, como ustedes, Pedro, estamos igualmente a la expectativa. ¿A la expectativa de qué? Pues en principio de conocer la redacción final de esta reforma. Hoy escuchamos con atención a nuestra presidenta de la República compartir con todas y todos nosotros que todavía la noche de anoche se le estuvieron haciendo ajustes, entonces pues estamos esperando que llegue el documento final. Creo que es importante saber que la Cámara de Origen será la Cámara de Diputados y que vamos a estar atentos para saber cuál es el contenido. Nosotros todavía a la tarde de ayer estuvimos en Gobernación con Rosa Isela, nos informó que solo llegará en un primer momento la redacción de la reforma constitucional y en un segundo momento las de las 5 leyes secundarias que habrán de impactarse respecto a esta reforma. Entonces estamos en la expectativa, Pedro, estamos esperando. Claro, entonces, digamos, la papa caliente, por así decirlo, la van a tener los diputados, ¿no? En el Senado va a ser una posición más fácil. Bueno, yo creo que hemos estado discutiendo sobre lo que la presidenta ha anunciado, como lo que ella quiere. Para nosotros esta es una ley maduro, porque lo que sí hemos observado
independientemente de no conocer la redacción, es que se quiere cercenar a la democracia, de tal suerte que se asegure que no van a dejar el poder, cancelar la posibilidad de la alternancia. Y a mí lo que me preocupa es esta parte donde prácticamente dicen, como venga la vamos a votar, no se va a mover ni una coma. Me parece que es una falta de respeto justamente al pueblo que nos puso, justamente a esa representación que tienes en la Cámara, el que solo digan, vamos a levantar la mano como venga, les vamos a dar a la presidenta nuestra fe ciega, nuestra confianza ciega. A mí me parece eso muy lamentable porque es contradictorio de la democracia, contradictorio de la pluralidad, contradictorio de la representación plural, contradictorio de una reforma electoral, absolutamente. Debe haber debate, debe haber, pues, escuchar a todos. Me parece que esta parte, ahora, tanto tiempo le hemos dedicado a una reforma que prácticamente está muerta. O sea, me parece que hay muchas otras cosas que deberíamos estar discutiendo. ¿Tú aprovecharías que está aquí Marilyn, que tiene una voz importante dentro de la bancada de Morena, para invitarles a que voten a conciencia y no por consigna? Mira, yo creo que muchos de Morena, porque incluso me lo han dicho, van a votar a favor porque saben que no va a pasar. Es decir, ni siquiera muchos de Morena están a favor. Dicen, nos vamos a votar porque quedamos bien con quien nos ordena votar, pero no va a pasar, entonces no nos afecta. No va a haber afectación a la democracia. Okay. A mí me parece muy lamentable. ¿Es así? No, a mí me parece lamentable que se vengan a decir esas cosas aquí, pues que se pongan nombres y apellido, ¿no? De quiénes son quienes dicen eso. Nosotros reforzamos la posición de la presidenta porque nosotros desde campaña, los que sí salimos a hacer campaña a territorio, lo platicamos con la gente en el territorio. Es decir, la gente exigía esta reforma. No es un tema de quitarle democracia al país, al contrario, tenemos que fortalecer la democracia. Conocemos los 10 puntos de los que ya habló la presidenta, es decir, no conocemos cómo va a llegar la redacción de esta iniciativa, pero conocemos estos 10 puntos. Y lo que me parece lamentable es que queriendo defender los privilegios de los partidos políticos, se nos olvide que la democracia es justamente eso, el poder del pueblo, no el poder de unos partidos políticos, que lo que quieren es lo que es irreductible para ellos, que también es irreductible para nosotros, para todos, es el tema de los plurinominales, que salgan a pedir el voto a la calle, y el tema del costo del proceso electoral. ¿Y con estos 10 puntos les basta para decir sí vamos? Por supuesto, claro, y nos basta y nos sobra para defenderlo en el territorio. Aunque para que no la sepan gente... lo que viene en la redacción de todo lo demás. Sabemos cuáles son los puntos medulares y eso es muy importante. Ampliar la participación ciudadana, reducir el gasto público de la gente en esta duplicidad de funciones. Te lo digo, pues yo he vivido, por ejemplo, en el OPLE, yo estuve viendo de cerca las funciones de los OPLEs en los estados, cómo se duplican funciones con el INE cuando hay procesos electorales. Eso por un lado, y por el otro, ¿qué puede ser más antidemocrático que defender estas listas donde un Alito se pone en primer lugar, donde un Marquito Cortés se pone en primer lugar en las listas plurinominales? ¿Cómo le pueden llamar a eso faltar a la democracia? Laura. Bueno, ya lo platicábamos fuera del aire, Pedro. Ellos dicen que tienen un mandato popular, que sus jefes son la gente del pueblo y que les indicó hacer esta reforma. Perdóname, pero a mí en mi trabajo, si yo no cumpliera con una entrega desde hace meses, ya me hubieran corrido. Esta reforma electoral viene cantándose desde el periodo pasado, decían que íbamos a empezar este periodo ordinario con el mismo, y se sigue retrasando, pero esto es sintomático de lo que está sucediendo en el país y del país que nos quieren heredar para el futuro, porque estamos hablando que el futuro de la reforma electoral y de la democracia del país depende de una persona hoy, y es la presidenta de la República. Estamos volviendo al hiperpresidencialismo que tanto criticamos del PRI durante décadas, que tanto se trabajó para que las nuevas generaciones pudiéramos vivir en democracia. Tú y yo, nosotros, las personas que nos ven en la tele, fue gracias a esas reformas democráticas que permitieron la participación plural de toda la diversidad del país y de las minorías en los congresos y en los distintos espacios de representación, y hoy resulta que llevamos meses esperando una iniciativa por parte de una única persona, hiperpresidencialismo absoluto, con esta actitud que están mostrando. Y de nuevo, pues con estos esbozos que nos han dado, aunque no conocemos la reforma, pues nos están dando unos albazos tremendos para volver. Ya dejen ustedes a lo que el PRI denomina como la ley Maduro, más bien estamos volviendo a Díaz Ordaz, y eso pues las nuevas generaciones se les tiene que advertir, porque no es ninguna buena noticia. O sea que no hay posibilidad alguna de que Movimiento Ciudadano encuentre coincidencias en lo
lo que se presente y por ende apoye? Nosotros tenemos nuestra propia propuesta. Nosotros la llevamos trabajando años. Dante Delgado, a cargo de la comisión dentro del movimiento, con muchos liderazgos del partido, han estado trabajando su propia propuesta. Ya lo dijo Clemente Castañeda ayer en el Senado de la República, lo volvió a repetir hoy. La tenemos y estamos esperando que muestre el presidencialismo hoy su propuesta. Lo que sí podemos decir desde el principio es que esta reforma electoral no puede venir, si se llamara democrática, del poder. Porque en cualquier estado democrático, lo que hoy se necesita siempre para llamarlo democracia es que quien esté en el poder con las reglas pueda perderlo. Entonces, si y no están asegurándose si no de no es perderlo. la suya, no la aprueban ustedes, no la apoyan. Tenemos que ver qué van a presentar. Pues es que de nuevo ni está siquiera sabemos qué es lo que van a presentar. Hay que ver qué van a presentar. Giovanna. Bueno, es que sin duda es un acto de responsabilidad el esperar a conocer la redacción del documento. Te quiero poner solo un ejemplo a la gente que nos ve y que nos escucha también. La narrativa de por lo menos 8 meses a la fecha ha sido eliminación de plurinominales, y luego no, eliminación no. Reducción de plurinominales, y luego no, reducción no. Cambiar el mecanismo de la elección de los plurinominales. Solo te estoy diciendo uno de lo mucho que está discutiendo y abarcando esta reforma en la que nosotros hemos participado, que sabemos que tiene que ver con la integración del número incluso de consejeras y de consejeros que integran el Instituto Nacional Electoral. El debate de si existen o permanece las funciones de la Autoridad Federal Electoral y los OPLES. La posibilidad o no de reducir el número de representantes en los cabildos, es decir, regidoras y regidores. La posibilidad o no de reducir el financiamiento, y si se reduce el financiamiento, ¿qué y cómo? Si se aceptan las propuestas que, por ejemplo, ha hecho el Partido del Trabajo, que son mucho más radicales que las que se han anunciado, que es reducción del 50%, y que ahí están las iniciativas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Se está hablando también de si existe el programa preliminar de resultados de los procesos electorales a la par de los cómputos distritales o según sea el caso de la naturaleza de la elección, o si se elimina el PREP. Es decir, Pedro, no hemos dejado de estar en el terreno de la especulación. Expresarte respecto a eso, a mi gusto, es una tremenda irresponsabilidad, porque no lo hacemos solo como ciudadanos, sino como, en este caso, legisladores, si quienes tendremos la responsabilidad de poder discutir. Ajá, pero si hay un fundamento para poder ponerlo sobre la mesa, porque se anunció en la mañanera en estos 10 puntos, por ejemplo, el caso específico del PREP, la eliminación de este PREP. Y luego hoy el coordinador de Morena dice que siempre no, que sí se va a incluir el PREP, que se va a respetar y que va a seguir. A la par. Ajá, entonces, pues sí hay material para poderlo poner sobre la mesa y poderlo discutir. Entonces, sobre este punto en específico, quiero preguntarles a las 4 sobre el PREP. ¿Debe eliminarse o no debe eliminarse? Nosotros sostenemos que no, pero aparte déjame decirte que son dos cosas distintas, Pedro. A ver, una cosa es que haya material para una conversación pública respecto a nuestros procesos democráticos, a la organización de las elecciones y todo eso. Y otra muy distinta, que creo que nos corresponde actuar con profunda responsabilidad, insisto en eso, es hablar de una redacción, de una propuesta de reforma constitucional en materia electoral y eventualmente de las leyes secundarias. Eso, hoy por hoy, Pedro, todo el pueblo de México lo sabe, no existe en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Pero documento sobre el cual expresarte con responsabilidad. Entonces, ¿el PREP debe quedarse o debe irse? Sí, debe quedarse. ¿Caro? ¿Qué opinas? Y se va a quedar aparte. De entrada debe quedarse, creo que ya recularon, ya se dieron cuenta que es un error. Mira, si el 88, que fueron elecciones polémicas, hubiera habido PREP, no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, hoy queremos regresar a aquello que los que hoy gobiernan se quejaron en su momento, porque ya tienen el poder. Me parece poco ético, me parece una gandalle. Mira, yo te quiero decir, dice, el poder, que el pueblo mande. El pueblo no mandó que nos quitaran con la sobrerepresentación prácticamente 100 diputados. Eso es una gandalle, porque de 46% que teníamos nosotros, la oposición junta, y ellos el 54%, se quedaron con el 74% de las posiciones en la Cámara de Diputados. Eso no es respetar la voluntad popular, de entrada. No pueden hablar de eso. Eso debería estar en el centro hoy, eliminar el 8% que les permitió agandallarse de esto. Después, no está tampoco en el centro de la discusión el que no haya recursos del narco en las elecciones. Eso no ha estado en el centro de la discusión. Yo creo que la presidenta está más preocupada por la propaganda, por la narrativa. Ella dice, yo lo voy a mandar, si no pasa yo ya cumplí. Es decir,
yo quiero mi narrativa. Si no pasa, yo acomodo mi narrativa. Y va a decir, ellos defienden sus privilegios, la gente no sabe ni de qué se trata. Porque es un asunto tan técnico que es muy difícil hacerlo entender en una pregunta de, ¿quieres que cueste más baratas las elecciones? Claro que quiero que cueste más baratas. Esa también debe ser un tema de cómo lo podemos hacer más barato. Sin embargo, no está diseñado de esa manera. Si ahora que dicen que los pluris quieren que salgan a pedir el voto, ¿dónde está? Va a costar más, porque van a ser 600 personas más en campaña. Son 95 por partido, son 6 partidos, son prácticamente 600 personas haciendo más campaña. Entonces, yo creo que esto es una narrativa simplemente para decir, nosotros queríamos que fueran más baratas. ¿Sabes cómo podrían ser más baratas? Que dejemos de perder tanto dinero. Pemex pierde tanto dinero. Con el tema del huachicol fiscal, ahí te caben 6 elecciones, 6 sexenios. ¿Lo consideras una narrativa para también quitarle poder a sus aliados, al PT y al Verde? No, yo creo que no están tratando con respeto a sus aliados, que han sido muy solidarios con el gobierno, ni siquiera los invitaron a la mesa de origen a hacer por eso hoy los traen para allá y para acá en gobernación. Dijo muy bien Laura, es una reforma que nació desde el poder para mantener el poder, para tener el control. Eso nunca había pasado en este país. Ella señaló a Díaz Ordaz, en esa época no había órgano electoral, no había árbitro, no queremos regresar a esa época, no queremos retroceder, queremos ir hacia adelante, ese es el tema. ¿Es un maltrato hacia los aliados? No, a ver, primero 2 puntos, porque sí se han dicho varias faltas a la verdad en esta mesa. La primera no es un tema que venga de la presidenta, es un tema que viene del pueblo, y aunque les duela mucho escucharlo, pero es el mandato del pueblo el que hizo que hoy también tengamos a la presidenta por más arriba del 70% de aprobación. ¿Es una mentira? Perdón, no es una mentira, es una realidad, y yo que estoy en el territorio, lo veo. Perdón, pero ganaron un distrito electoral, Laura, y tienes 26, por Dios. Perdón, pero si tú sales y le dices a la gente, si tú sales y le dices a la gente que si quiere seguir pagando plurinominales de lista, pues te va a decir que no. Esa es la realidad. Lo que le pasa aquí a las compañeras es que no salieron a territorio, no conocen cuál es el sentir de la gente. Discúlpeme, pero yo no las interrumpí. Yo escuché todas las mentiras que tú dijiste y yo no te interrumpí. Yo lo que les digo, soy senadora de primera minoría. Me da mucho gusto, yo no te interrumpí. Entonces, cuando sales al territorio y escuchas el sentir de la gente, que es queremos no estar manteniendo a flojos, perdón, que no salen y no hacen campaña, que no nos dan la cara, no queremos estar pagando. Ay, qué mal que no sepas respetar. Adelante. Que no queremos pagar dobles funciones. El PREP, en el tema del PREP, yo podría llevar a la consideración que fuera un tema que fuera a lo mejor nada más para elección presidencial. Pero eso sí te bajaría un costo considerable. No es que salgamos a discutir algo irresponsablemente que no conozcamos. Conocemos perfectamente bien cuáles son los 10 puntos torales de esta iniciativa que vamos a recibir. Que se está trabajando en el documento, afinando cosas, bueno, eso es otra cosa, pero sabemos perfectamente qué es lo que estamos discutiendo en estos 10 puntos irreductibles. No para la presidenta, irreductibles para el pueblo de México y para Morena, que por supuesto que vamos a apoyar la reforma. Laura. Mira, Pedro, vamos a hablar de privilegios, vamos a hablar de los privilegios de los 500 diputados que están en la Cámara de Diputados que fueron incapaces de votar por el aumento de la jornada laboral para nosotros mismos de 48 horas a la semana con solo un día de descanso, como se les hartaron al resto de los mexicanos en el país. Si ustedes no quisieran hablar de privilegios y quisieran terminarlos, hubieran aceptado una propuesta que nos obliga a trabajar como trabajan millones de personas aquí. Los privilegiados son otros. Y el problema de esto, al final del día, es que la reforma electoral tiene que darle poder a la ciudadanía, no más poder al poder. Y ellos se escudan detrás de eso. Están sobre representados en un ejercicio fraudulento del Tribunal Electoral, donde les dio más diputados vía Verde y vía PT para tener hoy más del 70% de la representación en la Cámara que no ganaron porque tuvieron el 54%. Imagínate ganar un distrito y tener 26 diputados. Y eso tendría que ser un tema de la reforma electoral. Yo te diría de manera muy puntual, el PREP tiene que quedarse. Es lo que le da certeza a los resultados y a las elecciones. Un sistema electoral que les permitió llegar y que hoy dicen que la gente les está pidiendo cambiar. Yo creo que hay que irse a la seriedad de las encuestas también. Había encuestas hace un par de semanas donde decían que la gente no estaba basando la discusión en los plurinominales como ustedes sí, porque el poder legislativo, y es lo que hoy está en juego, es lo que están ustedes tratando de tomar otra vez. Tomaron al poder judicial y esta reforma electoral está tratando de tomar de nuevo ahora al poder legislativo. Oye, ¿qué respondes ante lo que no solamente Mary ha mencionado, sino en diversas mesas en este espacio?
espacio, se ha dicho de Movimiento Ciudadano que ganaron un solo distrito y tienen 26 representantes. Eso es sobrerepresentación. Lo hemos dicho en todas las presentaciones que hemos tenido en esta mesa, ese es el fraude de la sobrerepresentación. Al momento de darles interpretación, dándole más peso a las coaliciones, por encima de los partidos que no vamos en coalición, hicieron que la gente que vota por partidos sin coalición valiera menos su voto que los de ellos. Y en la Constitución es muy clara, la ponderancia y la preponderancia va sobre partido político, no sobre coalición. Hicieron una interpretación fraudulenta y por eso les acomodaron con un 5% de la votación al PT, casi 50 diputados, con un 8% de la votación del Verde Ecologista, más de 80 diputados, y nosotros con el 11% de la votación, 27 diputados. Ese es el fraude de la sobrerepresentación. Pero volvamos al punto nodal, el poder legislativo, Pedro, ese es el que está en juego y tenemos que cuidar porque claro que es nodal para el sistema democrático del país. Giovanna. Mira, a mí me parece que es en principio desproporcionado el hablar de que no se ha estado en territorio. A mí me enorgullece mucho, Pedro, representar al Partido del Trabajo antes de que Morena siquiera existiera como partido político. El Partido del Trabajo ya estaba ahí en las plazas públicas, en las calles, luchando por un proyecto alternativo de nación que ha encabezado el licenciado Andrés Manuel López Obrador en las 4 elecciones en las que el PT acompañó. No hay un partido más modesto en cuanto a recursos económicos que el nuestro, y te lo digo con profundo orgullo, tampoco no hay un partido más congruente en este país como es el nuestro. Hay incluso quien hoy representa a Morena, que representó a otros partidos políticos en el pasado, y nosotros hemos estado aquí, Pedro, seguiremos estando. Le hemos dicho al pueblo de México que queremos una transformación profunda de nuestro país y hemos actuado en consecuencia de ello. Nos sentimos orgullosos de haber sido fundadores de la Cuarta Transformación y de acompañar a Andrés Manuel López Obrador en absolutamente todas las reformas constitucionales que propuso. ¿Les dirías incongruentes a quienes representaron en el pasado otros partidos? Pedro, de acompañar a nuestra presidenta de la República. Nos sentimos muy contentos de haber construido junto con Morena, con el Verde y con nuestra hoy presidenta una estrategia tan exitosa como fue el Plan C para obtener una mayoría calificada. Nos sentimos y nos sabemos que con nuestros votos se logró el que este país se transformara a través de la política social más importante que se ha tenido en la historia, porque son reformas constitucionales que se lograron gracias a los votos del Partido del Trabajo. Estamos aquí para seguir construyendo este movimiento transformador en el país. La presidenta sabe que cuenta con nosotros y nosotros sabemos que contamos con la confianza del pueblo de México. Te repito la pregunta, entonces, bajo lo que acabas de decir, ¿son incongruentes quienes representaron otros partidos en el pasado y hoy están en Morena? A mí me parece que el movimiento, nuestro movimiento, ha sido un movimiento plural, abierto, que abrió tanto sus brazos, que en ocasiones hasta con mucha incongruencia recibió a quien en el pasado nos combatía. Simplemente. Claro, quería responder. Adelante, por favor. Bueno, varias cosas. Primero, siempre hablan de territorio y territorio. Yo he sido representante popular 6 veces, de las cuales 5 he ganado. Entonces, no me pueden hablar de eso, de territorio. Y quiero decirles que eso no les da el derecho a que decir que los demás no existen. Si un partido saca el 11%, las personas que fueron a votar por ese partido tienen derecho a estar representadas porque significan el 11% de la población. Y piensan como piensa ese partido, se sienten representados por lo que postula. Esa se llama representación proporcional. Y cuando Morena, que era PRD en otra época, defendió esos espacios porque no ganaba en un distrito, se le concedió para que fuera a la Cámara y hablara por esa representación de los que creían en lo que postulaba. Y eso debe seguirse haciendo porque este es un país plural. Pablo Gómez nunca presentó un informe sobre consultas. No lo conocemos hasta la fecha de eso que hablan. El PREP cuesta el 1% de todo el total de gasto. Ese es el ahorro que quieren. 273 millones de pesos que nos dan la garantía a los mexicanos y mexicanas de lo que ocurrió en una elección. Simple y sencillamente es una manera de agandallar todo y de asegurar el poder ellos mismos. Entonces yo te diría que esto es un falso debate, porque al final del día el pueblo nos dijo, pero hay que hacer esta discusión con los partidos, con los expertos, y sí, con el pueblo, con los estudiantes, que sostengan cada una de sus propuestas frente a todos ellos. Eso sería muy bueno. A ver, sí hubo obviamente más de 60 reuniones que claro que se hicieron públicas, más de 1,600 propuestas que están ahora formando parte de esta parte toral de los 10 puntos de la presidenta. Y para que la gente que nos está viendo no se quede, porque yo no he escuchado aquí en esta mesa
defensa de los plurinominales. Nadie ha dicho que se va a quitar la representación de las minorías. Esa es discusión de ustedes, no de la gente. Nadie lo ha dicho, nadie. Se va a ver, tu misma sobre representación, tus mismos 26 van a seguir estando. Nada más la forma de que lleguen ahora va a ser democrática. Con acordeón, ahora con acordeón. Eso es distinta, va a ser democrática. Que si yo hablo del pueblo, pues sí, el pueblo, pues aunque a ustedes les moleste tanto el pueblo, nosotros sí estamos en donde estamos por el pueblo de México. A nosotros no nos molesta, sí los escuchamos y sí estamos atendiendo sus demandas y por eso vamos a apoyar. Los usan, pero no los escuchan. Ahora, en el trabajo legislativo, ¿qué es lo que les corresponde a ustedes? Más allá de lo que les envíe la propia presidenta y esta comisión presidencial, ¿sí van a hacer su trabajo para lo que les paga la gente, que es para revisar a conciencia lo que es mejor para la democracia, más allá de lo que les digan? Sí vamos a tener la certeza de que ustedes pueden tener van la a hacer certeza, eso. Pedro. Yo te acabo de dar ahorita un argumento que yo públicamente lo estoy diciendo en el tema del PREP en específico. Claro, por supuesto, yo estoy a favor de que permanezca el PREP exclusivamente para el tema presidencial, por ejemplo. Si en la demás redacción viene algo que a ti no te parece, ¿votarías en contra? No en contra, pero para eso existen las reservas, para eso existe un trabajo legislativo en comisiones, para pero poder hacer esas modificaciones, por supuesto. Y en el tema de la reducción del presupuesto, que eso es bien importante que lo sepan, no estamos hablando que con el PREP vaya a ser todo el ahorro que va a haber, no. Hay consejeros que, como lo sabe la gente, ganan más que la presidenta y eso es falta a la Constitución. Claro. También la duplicidad de funciones, que ya lo hemos dicho, esa va a ser la reducción. Nadie está hablando de abaratar la democracia. Muy bien, Laura, y contigo terminamos. Muchas gracias. Bueno, resumen, el poder quiere más poder y por eso está presentando una reforma que nace del poder para sostenerlo y tenerlo para siempre. Movimiento Ciudadano tiene su propuesta, la vamos a llevar a todo el país, como la hemos recopilado también de todo el país. Somos la fuerza política que más universidades ha visitado, que más preparatorias ha visitado. Estamos constantemente en la calle. Yo tuve el honor de ser coordinadora de campaña presidencial de nuestro primer candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez. Recorrí todo el país, no nada más un territorio, y hemos estado siempre sirviendo a la gente. Yo espero que tengamos una discusión seria, que dejemos de estar esperando que una sola persona sea quien ponga la propuesta en la mesa y que vayamos por una reforma que nos permita que los ciudadanos puedan llegar al poder y le puedan competir a estos partidos milmillonarios que hoy se sientan los dueños de México. Si los contemplan, si los involucran en la revisión, en las modificaciones que pudiera llegar a ver, ¿sí apoyarían? Nosotros tenemos irreductibles, por eso tenemos que ver los la privilegios, obviamente, para ver exactamente de qué están hablando, porque nosotros ya hicimos la tarea, lo que ellos todavía no terminan de sacar. Bueno, con eso nos vamos a quedar, ya la siguiente semana seguimos platicando. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Pedro. Buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos. Sigue creciendo la tensión en Medio Oriente. Esta mañana continuaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Justamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que dicho país está totalmente derrotado y que la mayoría de los funcionarios iraníes que su gobierno había considerado para asumir el poder ya están muertos. En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos va a intensificar en las próximas horas los ataques contra Irán para buscar eliminar la posibilidad de amenaza a otros países vecinos. Well, I don't know if this is a worst case. We have them very much beaten militarily from the military standpoint. They're still lobbing some missiles. At some point, they won't even be able to do that. I guess the worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. We don't want that to happen. Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. They intend to develop those nuclear weapons behind a program of missiles and drones and terrorism that the world will not be able to touch them for fear of those things. Pidió a la Organización de las Naciones Unidas que actúe urgentemente para detener la guerra con Israel y Estados Unidos. La Cancillería iraní afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene un deber y que si existe voluntad política puede actuar de inmediato. Agregó: no hay impedimentos formales para una acción diplomática que promueva un alto el fuego y encamine negociaciones. Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no hay mexicanos afectados en su integridad en Medio Oriente, que 121 personas han sido evacuadas desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar, aunque el número aumentará. Pidió a los connacionales seguir las indicaciones de autoridades locales y las embajadas de México que se actualizan en redes sociales, correo electrónico y vía telefónica. Agregó que se da seguimiento a todas las solicitudes de atención y protección consular en funciones de las condiciones particulares de cada país.
Salvador Frausto, bienvenido. ¿Qué crónica nos vas a mostrar, contar el día de hoy? Así es, pues traemos en Dominga, mandamos a dos colegas reporteros tapatíos a la zona donde fue el ataque al Mencho y donde posteriormente él falleciera, para respirar las carreteras, los poblados, etcétera. Es una carretera, la 401, que va por esa zona, llega ahí a Tepalpa. Y bueno, pues lo que nos cuentan los reporteros es una zona como de silencio, es decir, la gente bajaba la mirada, hablaba en voz baja, etcétera, pero también lo que se pudo conocer es que se sabía que eran las carreteras transitadas por el Mencho, ya por la gente de la comunidad, pero es una especie de pacto entre esas comunidades en las cuales los ciudadanos de ahí, los pobladores, pues están acostumbrados a no decirlo, por miedo, por costumbre, etcétera, pero digamos se respira ahí una fuerte sensación de silencio y de cautela en la población. ¿Cuándo fueron a hacer el recorrido? Al lunes siguiente, llegaron el lunes siguiente y estuvieron ahí el martes, estuvieron el miércoles y recorriendo esa zona, tomando ahí los testimonios también de la gente que dice que bueno, pues que era común que se supiera, a unos de oídas, otros de habladas, imaginamos que otros a manera de leyenda, puede ser también alguno de los recuerdos que puedan ellos tener, ¿no? Que imaginamos, obviamente, que las personas lo que menos quieren es problemas, entonces, pues si pasa un convoy de este tipo, pues lo último que haces es hablar, ¿no? Exactamente, porque es parte de su seguridad y muchas veces lo que ocurre es que la gente que puede estar trabajando para el Mencho sean familiares, amigos, vecinos, etcétera. Entonces se crean una serie de pactos de silencio y me parece que esta crónica que traemos en Dominga lo que retrata es esa sensación de pacto de silencio y de estar en alerta ante un evento tan fuerte como este, ¿no? Oye, ¿y cómo era cuando fueron en cuestión de las actividades comerciales? ¿Ya se habían retomado? ¿Todavía no? En ese momento no, en el momento en el que estaban ahí todavía no estaban, había cierta presencia discreta, no vieron una presencia omnipresente de fuerzas de seguridad y, por ejemplo, lo que cuentan es que lo que no se animaron es a subirse al monte por donde supuestamente corrió o donde se iba a escapar, porque pues estaba acordonada una parte, pero otra parte ahí sí ya les dio cierto temor y tuvieron que tomar ciertas precauciones. Sí, porque no se podía salvaguardar su seguridad, su integridad, ¿no? En esa zona, que es en la que cuando entran las fuerzas del ejército, el Mencho sale por la parte de atrás y se trata de adentrar y es donde se topa con la unidad de élite y es donde ya termina lesionado en el tórax y en la pierna. Exactamente, entonces ahí sí ya era inaccesible, pero sin embargo todas las miradas, por ejemplo, de la gente del pueblo, se siente mucho, logran mis compañeros cronistas Ricardo Valderas y el compañero Montiel, retratar con mucha crudeza y con mucha finura literaria lo que vieron ahí. Qué lástima, ¿no? Porque pensar que hace muchos años ya los pueblos así que se percibían como alejados vivían en una tranquilidad absoluta, en una paz, y ahora han visto incluso esa paz vulnerada, invadida, y no pueden hacer nada al respecto. Sí, convivir con el miedo es parte de su cotidianidad. Salvador, muchísimas gracias. Acá está la nota en el QR. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.